Mi esposo me humilló y me abandonó, pero años después descubrió que yo llevaba en mi vientre a su heredero. Mi marido trajo a su novia embarazada a la cena familiar y anunció que ella era su nueva esposa. «Tú no puedes tener hijos», me dijo con frialdad. «Eso es razón suficiente para echarte». Me negué a firmar los papeles del divorcio. Así que mi suegra me abofeteó y empezó a golpearme mientras él simplemente miraba. 6 años después, me encontré atrapada en un ascensor con alguien de mi pasado, el hombre que me desechó. Todavía recuerdo cada detalle doloroso de aquella noche. Pasé horas preparando la cena perfecta para mis suegros, con la esperanza de por fin ganarme su aprobación. Pero cuando entré en el comedor, una mujer desconocida estaba sentada en mi silla, junto a Alejandro. «¿Quién es ella?», pregunté, mirando con incredulidad mientras ella alimentaba a mi esposo, y él lo aceptaba sin decir una palabra. «De eso venimos a hablar», anunció mi suegro. «Ella es la nueva esposa de mi hijo». Sentí cómo se me venía el mundo abajo. «¿Una segunda esposa?», balbuceé. «No, ella será la única esposa de él», declaró mi suegra con una crueldad satisfecha. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. «Tina y yo nos casaremos en 2 días, y está embarazada de mi hijo». Mis piernas flaquearon y me desplomé en el suelo. Regresó momentos después con los papeles del divorcio. «Firma». «No voy a divorciarme», me negué, sacudiendo la cabeza. La bofetada fue instantánea. La mano de mi suegra chocó contra mi rostro con tanta fuerza que tropecé hacia atrás. Se me lanzó encima, golpeándome una y otra vez, mientras Alejandro solo observaba, impasible, como si yo fuera invisible. Más tarde esa noche, me echaron de la casa como basura. «¿Es que no ves que no te amo?», dijo Alejandro con voz helada. «Fuiste tú quien me persiguió y me obligó a casarme contigo». Me quedé sentada afuera de su portón bajo una lluvia torrencial hasta que me desmayé con fiebre. Cuando desperté en el hospital, la enfermera me trajo una noticia impactante. «Señora, tiene 5 semanas de embarazo». La esposa supuestamente incapaz de tener hijos, al final, llevaba en su vientre al hijo de él. Ahora, 6 años después, había reconstruido mi vida. Era una de las 3 chefs invitadas a ese evento prestigioso, y había criado sola a nuestro hijo, Mateo. Jamás esperé volver a ver a Alejandro, hasta que me topé con él accidentalmente en el pasillo del hotel. Pedí disculpas sin levantar la vista, y me apresuré hacia el ascensor. Pero no había avanzado mucho cuando una mano firme agarró mi hombro. «Isadora». La voz familiar me heló la sangre. «Se equivoca de persona», mentí, cambiando la voz antes de alejarme apresuradamente. Llegué al ascensor y presioné el botón frenéticamente, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cuando las puertas se abrieron, entré de inmediato y marqué mi piso, rezando para que se cerraran antes de que él me alcanzara. «Isadora», lo escuché gritar, pero por suerte, la puerta se cerró. Me deslicé por la pared, permitiéndome finalmente respirar, pero el alivio no duró mucho. El ascensor no se había movido. En cambio, la puerta se abrió lentamente, revelando a Alejandro de pie allí, con una mirada salvaje en los ojos. «¿Isadora?», susurró entrando al ascensor. «Tú estás viva». Me pegué a la esquina, tratando de poner la mayor distancia posible entre nosotros. «¿Cómo estás viva?», exigió con la voz temblorosa. «Ya te dije, no soy ella. Podemos parecernos, pero no soy la persona que tú crees que soy», insistí. En lugar de alejarse, me jaló hacia él y rasgó parte de mi vestido, buscando la marca de nacimiento en mi espalda, esa que solo él conocía. Cuando la encontró exactamente donde debía estar, dio un paso atrás, atónito. «¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible esto? Si hasta vi tu cuerpo sin vida». Permanecí en silencio, con la mente a 1000 por hora. ¿De qué cuerpo muerto hablaba? ¿Quién se lo mostró? Nada de eso importaba en ese momento. Me llevó a su habitación, donde simplemente se quedó sentado, mirándome. «¿Cómo has estado?», preguntó al fin, después de lo que pareció una eternidad. No dije nada, ahogada por su presencia. «¿Quieres irte?», preguntó por fin. «Sí», respondí de inmediato. Mandó a su guardaespaldas, Esteban, para escoltarme. Esteban me abrazó con lágrimas en los ojos. «Todos pensamos que habías muerto. Incluso hicimos un memorial para ti». Cuando regresé a mi habitación del hotel,
Encontré a mi hijo, Mateo, haciendo sus tareas escolares. Mirarlo ahora hacía que mi corazón latiera con fuerza. Era una copia exacta de su padre. El parecido era inconfundible. ¿Pasó algo?, preguntó Mateo con su típica perspicacia. Pareces emocionada. Vi a alguien de mi pasado, fue lo único que pude decir. Lo que Alejandro no sabía era que su leal guardaespaldas ya estaba investigándome. Señor, ella está aquí como una de las chefs principales, informaría pronto Esteban. Y trajo con ella a un niño. Yo no estaba preparada para verlo. Después de todo lo que viví, después de los años de silencio, de reconstruirme pedazo a pedazo, de aprender a respirar sin rencor, ahí estaba él. Alejandro, en carne y hueso, parado justo frente a mí en aquel maldito ascensor. Su voz aún me perseguía en los sueños rotos que fingía haber superado. Isadora, dijo, casi sin aire. Sentí que me arrancaban el alma por un segundo. Todo en mí gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Mi espalda chocaba con la pared metálica del ascensor, mientras él daba un paso hacia mí, como si el pasado no nos hubiese destruido. «Estás viva», repitió, con ojos dilatados y las manos temblorosas. Tragué en seco y respondí lo único que mi instinto me dictó. «Se confunde de persona. No mientas». Su voz se quebró. Parecía un niño perdido en mitad del desierto. «Tienes la marca... la de tu espalda». Yo la vi. No puede ser una coincidencia. Apreté los labios. Maldita marca. Maldita yo por no haberla borrado. Por un instante, recordé sus dedos dibujándola con ternura cuando aún me decía que me amaba. ¡Qué idiota fui! ¿Qué estás haciendo aquí, Isadora? ¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? No te debo respuestas, escupí, sintiendo el temblor en mis propias manos. Él me miró como si le acabaran de enterrar un puñal. Y me alegró. Me alegró ver el dolor que él mismo me enseñó a sentir. Se apartó, torpe, sin dejar de observarme como si yo fuese un espejismo. ¿Tienes un hijo?, preguntó de pronto, y su voz cambió de dirección. Más grave, más urgente. Me quedé helada. No podía saberlo, no tan rápido. «No sé de qué hablas», dije, firme. «Esteban», murmuró. «Mi escolta me dijo que viniste con un niño». «¿Es mío, Isadora?», me empujó la furia. No porque me preguntara, sino porque después de todo, aún se atrevía a nombrar ese mío. ¿Tuyo? ¿Después de decirme que era estéril? ¿Después de dejar que tu madre me golpeara como a una criminal? No, no tienes ningún derecho». El ascensor se detuvo con un zumbido. Salí sin mirar atrás, con las lágrimas amenazando traicionar mi rostro. Crucé el pasillo del hotel hasta mi habitación. Al abrir la puerta, ahí estaba él. Mateo, sentado en el suelo, resolviendo un rompecabezas. «Mamá», dijo con su voz suave. «¿Estás bien?» «Sí, amor. Solo vi a un fantasma». Me agaché. Lo abracé y respiré en su cabello. El único hombre que valía la pena en mi vida. No dormí esa noche, ni las siguientes. Alejandro rondaba mis pensamientos como un virus que no se puede erradicar. Al día siguiente, Lara entró a mi habitación con su portátil. «Tenías razón en no confiar. Mira esto». Me mostró una carpeta de correos electrónicos filtrados. Eran viejos, muy viejos. Correspondencia entre la madre de Alejandro y un ginecólogo privado de Barcelona. Una palabra destacaba entre todas: sabotaje. Mi diagnóstico de infertilidad había sido manipulado. Sentí que se me rompía el pecho. No era una simple traición. Era una conspiración. Una condena planeada para arrancarme de sus vidas. Y lo habían logrado, por un tiempo. Lara me miró en silencio hasta que dijo lo inevitable. «¿Y ahora qué vas a hacer?» Me puse de pie, respirando hondo, sintiendo que una parte nueva de mí se encendía. No era la madre asustada, ni la exesposa humillada. Era algo más frío, más calculador. «¿Ahora?» «Lara», dije, con la voz más firme que había usado en años. «Ahora empieza la verdadera historia». Y justo entonces, recibí una notificación en mi móvil, una invitación inesperada. Alejandro me había citado a una cena privada. Una cena en su casa. No sabía qué era más insultante. Que Alejandro tuviera la audacia de invitarme a cenar después de todo, o que parte de mí quisiera aceptar.
Miré la invitación en la pantalla durante largos minutos. Casa familiar en La Moraleja, 20:00 horas. Solo tú y yo. Necesitamos hablar. Ni siquiera había firmado con su nombre, como si todavía creyera tener algún tipo de poder sobre mí, como si después de abandonarme bajo la lluvia, pudiera convocarme como una sombra de su pasado. ¿Vas a ir?, preguntó Lara, observándome desde el sofá, con un bol de palomitas a medio comer. Claro que no, respondí de inmediato, aunque sabía que estaba mintiendo. Algo dentro de mí quería mirar en los ojos a quienes me arrebataron todo, ahora que tenía algo más fuerte que odio. Información. El poder de saber la verdad, de usarla. ¿Y si lo grabamos todo?, propuso Lara, dejando el bol a un lado. Tú llevas un micrófono, yo espero en la furgoneta con la señal. Si te dice algo, si admite algo, lo exponemos. Como él hizo contigo. No me gustaba sentirme una espía, pero me gustaba aún menos seguir siendo la víctima. Vale, vamos a jugar. Esa noche, me vestí con un vestido negro sobrio pero elegante. Recogí el pelo en un moño bajo y me pinté los labios de rojo vino. No para él. Para mí. Para mirar mi reflejo en el espejo y ver una mujer completa, indestructible. La mansión seguía igual. Una estructura imponente. Blanca, con columnas clásicas y jardineras llenas de flores costosas. Pero ya no me intimidaba. Ya no era esa chica de ciudad pequeña que se esforzaba por agradar. La puerta se abrió sin necesidad de tocar. Esteban estaba allí, más envejecido, más serio, pero con esa misma mirada triste que recordaba. Isadora, me saludó con un leve asentimiento. Me alegra que estés viva. Eso parece, aunque algunos hubieran preferido lo contrario. Él bajó la mirada, culpable, y se hizo a un lado para dejarme pasar. El aire dentro de la casa tenía un olor a limpieza recién hecha y atención vieja. Alejandro me esperaba en el salón principal. Estaba de pie junto a la chimenea, con un vaso de whisky en la mano y el rostro pálido. Cuando me vio, el vaso tembló apenas perceptible. Gracias por venir. No lo hice por ti, vine por mí. Asintió, como si aceptara la derrota desde el inicio. Nos sentamos en una mesa montada para dos, como si estuviéramos reviviendo una cita. Pero las velas no eran románticas, eran una trampa. Necesito respuestas, Isadora, dijo él, evitando mi mirada. ¿Por qué fingiste tu muerte? Yo nunca fingí nada. Ustedes decidieron que era más fácil enterrarme que enfrentar su culpa. Él frunció el ceño, confundido. ¿De qué estás hablando? Saqué del bolso una copia de los correos. Los puse sobre la mesa con un golpe seco. Él los miró, confundido al principio, y luego pálido como una sábana. Tu madre me condenó, Alejandro. Me declararon estéril porque ella pagó para que lo hicieran. ¿Y tú te lo creíste? No, eso no puede ser. Sí puede, y lo es. ¿Quieres saberlo mejor? Esa noche, cuando me echaste a la calle, ya llevaba 5 semanas de embarazo. Se quedó mudo. El mundo pareció detenerse por un momento. Mateo, susurró, con los ojos aguados. ¿Es mi hijo? No respondí. El silencio le dolió más que cualquier palabra. Tienes que dejarme verlo, por favor. Tiene derecho a conocerme, a saber quién soy. ¿Tú crees que un apellido compensa el abandono? ¿La violencia? ¿El miedo que me hiciste sentir? Se inclinó hacia adelante, desesperado. Quiero reparar todo. Solté una risa amarga. Alejandro, tú no reparas cosas, tú las destruyes. Pero yo sí sé construir, y construiré su futuro sin ti. Me puse de pie. Y justo cuando di el primer paso para irme, escuché un golpe seco en la puerta. Esteban corrió hacia ella, con el ceño fruncido. ¿Esperas a alguien?, pregunté, desconfiada. No, respondió Alejandro. Esteban abrió. Entró una mujer de vestido ceñido, rostro impecable y barriga de 6 meses. ¿Interrumpo algo?, dijo con una sonrisa venenosa. Era Tina, y en su mano traía un sobre legal con el logo de una firma de abogados muy conocida en Madrid. Vengo a entregar esto personalmente, dijo, dejando el sobre en la mesa. ¿Qué es?, preguntó Alejandro, atónito. Mi demanda, por fraude matrimonial, falsificación de documentos y abandono emocional. Me miró directamente a los ojos antes de girarse hacia él. Y sí, Alejandro,
También estoy huyendo contigo, porque ese niño que llevo tampoco es tuyo. No me sorprendió. Y eso fue lo más triste. Ver a Tina allí, embarazada, elegante, con ese aire de superioridad pegado a la piel como perfume caro. No me sorprendió en lo absoluto. Lo que sí me sorprendió fue el temblor en los dedos de Alejandro cuando leyó las primeras líneas del documento. ¿Tú estás demandándome?, preguntó él sin aliento. Por supuesto. ¿Creías que ibas a jugar conmigo como hiciste con ella? Tina señaló hacia mí con desprecio. Lo tuyo fue sentimental, Alejandro. Lo mío es dinero. Y tú, cariño, acabas de perderlo todo. Me quedé de pie, en silencio. No había nada que decir. Ella era el fuego que él había encendido, y ahora se estaba quemando solo. «Ese niño», balbuceó, «¿no es mío?» «No, nunca lo fue, pero era conveniente. ¿Sabes? Me aseguraba tu apellido, tu herencia, todo ese imperio de mierda que ahora se desmorona». Alejandro cayó en la silla como si el mundo se hubiera colapsado bajo sus pies. Y por un instante, sentí algo que no había sentido en años. Poder. No el poder del rencor. No. Este era diferente. Era el poder de haber sobrevivido. De estar viva, entera, mientras él, que me creyó destruida, se deshacía delante de mis ojos. Tina se dio la vuelta sin despedirse, como si nunca hubiese sido parte de esa historia. Y quizás, para ella, nunca lo fue. Solo una jugada, una más. Alejandro levantó la mirada hacia mí. Sus ojos ya no tenían ira. Tenían miedo. Me equivoqué contigo, Isadora. No sé en qué momento me convertí en esto. Desde siempre fuiste así. Solo que yo no quería verlo, porque amarte fue más fácil que admitir que estabas podrido desde la raíz. Me marché sin mirar atrás. Sentí la brisa fría de la noche al salir de la mansión. Esteban me siguió en silencio hasta el coche. «Lo siento», dijo cuando me abrió la puerta. «De verdad. Yo sabía cosas, pero no tenía cómo ayudarte». Lo miré, sin rencor. Quizás él también fue una pieza en el tablero. Un peón más en el juego de los poderosos. ¿Y por qué ahora sí puedes? Porque ya no le debo nada a esa familia. Y porque vi cómo caíste y cómo te levantaste sola. Me hiciste creer que todavía hay justicia. Lo miré largo rato. Y sin pensarlo demasiado, saqué del bolso una pequeña memoria USB. Toma. Aquí están los correos, los informes del ginecólogo y otras cosas que encontré sobre la empresa de Alejandro. Blanqueo de capitales, malversación. Están todos los nombres, incluido su padre. Esteban palideció. ¿Vas a destruirlos? No, yo no. Tú sí. Entrégalo a la prensa, a Hacienda, a quien quieras, pero hazlo rápido, antes de que intenten callarte. Él asintió, con la mirada encendida por primera vez en años. Vi algo en él que no había visto antes. Propósito. Esa noche, al volver al hotel, encontré a Mateo dormido con los libros abiertos sobre la cama. Se había quedado estudiando sin esperarme. Me senté junto a él y acaricié su pelo. Su respiración tranquila era todo lo que necesitaba para no rendirme. Al día siguiente, el escándalo estalló. Los noticieros abrían con el titular: empresario madrileño investigado por fraude y corrupción familiar. El apellido del Valle aparecía por todas partes. La cara de Alejandro, descompuesta en cada imagen. El linaje que tanto veneraban, ahora desangrado frente a todo un país. Y mientras los medios servían, yo fui llamada a declarar. No por la fiscalía. Por alguien mucho más inesperado. La policía encontró documentos que conectaban a su madre, con una red de tráfico de influencias médicas en toda España, y necesitaban mi testimonio. Pero eso no fue lo más sorprendente. Esa misma mañana, cuando salí del juzgado, me esperaba un hombre alto, elegante, con el rostro cubierto por una bufanda gris. ¿Isadora del Pino?, preguntó con acento castellano marcado. Sí. ¿Nos conocemos? El hombre sonrió, casi con pena. Soy Guillermo del Valle. ¿Del Valle? ¿Eres familia de...? Su hermano, el que nunca quisieron que conocieras. Cuando me dijo su nombre, mi primer impulso fue reír. No porque me hiciera gracia, sino porque ya nada podía parecerme más retorcido. Un hermano secreto, otro del Valle, otro fragmento de una familia construida sobre mentiras. Guillermo del Valle. ¿Y por qué ahora? Él bajó la bufanda del rostro.
Tendría poco más de 40 años, los mismos ojos de Alejandro, pero sin esa oscuridad detrás. Porque no sabía que existías, dijo. No hasta hace 2 días, cuando tu nombre empezó a aparecer en todos los canales. Cuando mi padre salió esposado de su despacho y mi madre colapsó frente a los periodistas. ¿Y qué quieres de mí?, le pregunté sin suavidad. Quiero ayudarte a terminar lo que empezaste. Guardé silencio. No me fiaba de él, claro. Pero en su mirada no había arrogancia, había rabia. Y algo más, vergüenza. No soy como ellos, Isadora, continuó. Mi madre me tuvo fuera del matrimonio, me escondieron toda mi vida. Nunca fui parte del linaje, pero vi desde dentro cómo usaban a las personas, cómo destruían a quienes no les servían. Te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí. Es hora de que se termine. ¿Y por qué tú? ¿Por qué no alguien más? Porque tengo algo que ni tú, ni Lara, ni Esteban tienen, acceso. Eso me detuvo. ¿Acceso a qué? A la fundación oculta, las cuentas offshore, los papeles que demuestran que toda la fortuna del Valle se construyó sobre delitos. Tengo los códigos, tengo las ubicaciones. Lo miré fijo. Podía sentir el peso de esa información sin siquiera haberla visto. Necesito pruebas, Guillermo. No promesas. Él asintió y sacó de su mochila un pequeño disco duro. Esto es solo una parte. Si no te convence, me iré y no volverás a saber de mí. Lo tomé sin decir nada. Lara lo analizaría. ¿Y si todo era real? Entonces el castillo de los del Valle caería piedra por piedra. Esa noche, en el restaurante, en el 1965, Lara me esperó con el portátil abierto. No vas a creer esto, Isa. Es cierto. Hay transacciones millonarias a cuentas en Suiza, en las Islas Caimán, en Liechtenstein, fondos que pasaron por clínicas, constructoras falsas, incluso por campañas políticas. Es un mapa de corrupción. Y él tiene las llaves. Me senté frente a la pantalla sin poder pestañear. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Unas semanas para organizarlo todo, para que salga a la luz sin que puedan frenarlo. Pero esto no solo destruirá a Alejandro, destruirá a toda su familia, incluido Guillermo. Guardé silencio, y luego respondí lo que ya sabía. Él ya lo sabe. Durante los días siguientes, Guillermo y yo trabajamos como 2 cirujanos, diseccionando cada cuenta, cada documento, cada nombre implicado. Su forma de hablar era seca, eficiente. Pero en los descansos, cuando yo lo observaba, notaba que respiraba con dificultad, como si llevara años cargando una verdad demasiado pesada. Una noche, mientras Mateo dormía en la habitación contigua y Lara había salido por café, Guillermo me miró en silencio. ¿Te arrepientes de todo esto?, me preguntó. ¿De qué? ¿De sobrevivir? ¿De proteger a mi hijo? ¿De convertirte en esto? ¿En alguien que puede destruirlo todo con un clic? Pensé en ello un momento. No, porque yo no destruí nada. Solo estoy devolviendo las piezas al lugar donde siempre debieron estar. Ellos eligieron el fuego. Yo solo traigo la cerilla. Él asintió, como si esa respuesta le doliera más de lo que quisiera admitir. Días después, el escándalo estalló, pero esta vez fue internacional. Titulares en El País, El Mundo y hasta en periódicos de Nueva York y Londres. Red criminal del Valle al descubierto. Cuentas offshore, sobornos, lavado de dinero. El patrimonio del Valle fue congelado. La empresa cerrada temporalmente. Y lo mejor de todo, las mujeres que ellos habían silenciado comenzaron a hablar, una por una. Historias de chantajes, manipulación médica, matrimonios forzados por intereses políticos. Y en cada relato aparecía una misma figura, la madre de Alejandro. Cuando la policía llegó a su casa, no opuso resistencia. Se la llevaron en bata de seda, con el maquillaje aún fresco, como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos. Y Alejandro desapareció. Durante días, nadie supo dónde estaba. No respondió a las citaciones. No apareció en la prensa. Su número estaba desconectado. Hasta que una mañana recibí una carta, sin remitente, pero reconocí su caligrafía. Dentro, una nota. No merezco perdón, pero necesito verlo. Solo una vez, no para mí, para él. Mateo tiene derecho a elegir si quiere conocerme. Te juro que esta vez no quiero quitarte nada. Solo mirarlo a los ojos y decirle que lamento todo. Debajo, una dirección. Un lugar remoto en Galicia.
Doblé la carta, sintiendo el nudo en el pecho. Lara me miró desde el otro lado de la mesa. ¿Vas a ir? No respondí. Solo supe que sí, que tenía que hacerlo, porque a veces, para cerrar una herida, hay que mirar de frente al dolor. Galicia tenía ese tipo de belleza que dolía. Cielos grises, bruma constante, acantilados afilados que parecían cortar el horizonte en silencio. No era un paisaje que acogiera, era un paisaje que advertía. El camino hasta la casa indicada en la carta de Alejandro fue largo. Lara insistió en acompañarme, pero le pedí que no. Había cosas que necesitaba hacer sola. Esto era una de ellas. Mateo dormía en el asiento trasero. Le había dicho que íbamos de viaje, de aventura. Aún no sabía quién íbamos a ver. Aún no sabía nada. La casa era antigua, de piedra, cubierta por musgo. Estaba en lo alto de una colina, con el mar rompiendo salvaje justo detrás. La puerta se abrió antes de que tocara. Allí estaba él, no el Alejandro que me humilló en Madrid, ni el que me miró impasible mientras su madre me golpeaba. Este era otro hombre, más delgado, más envejecido, con la mirada vacía y una barba desordenada. Llevaba un jersey de lana gruesa y unos vaqueros desgastados. «Gracias por venir», dijo, con la voz ronca, casi inaudible. No respondí. Caminé hacia él, manteniendo la distancia. Mateo se bajó del coche aún medio dormido, con su mochila azul colgando de un hombro. Cuando lo vio, Alejandro pareció detenerse. Su boca se abrió ligeramente, como si no pudiera procesar lo que veía. «Es igual que tú», dije, sin rencor. Los mismos ojos, la misma manera de fruncir el ceño cuando piensa. Alejandro no dijo nada. Se agachó lentamente, poniéndose a la altura del niño. «Hola, Mateo». «Hola. ¿Nos conocemos?» Yo me agaché junto a él. «Mateo, este es Alejandro. Es una persona que me conoció hace mucho tiempo». «¿Fuiste amigo de mamá?» La pregunta fue una puñalada. «Fui algo mucho peor, pero espero que algún día me dejes ser algo mejor», respondió él, con una honestidad que me desarmó un poco. Mateo lo observó como solo los niños saben mirar, sin filtros, sin historia, solo presente. «¿Te gustan los puzzles?», preguntó de pronto. Alejandro parpadeó, confundido. «Sí, supongo que sí. Tengo uno en el coche, de 500 piezas. ¡Mira!». Y sin esperar respuesta, corrió hacia el maletero a buscarlo. Me quedé de pie, al lado de Alejandro, sin tocarlo, sin mirarlo directamente. «No te equivoques, no estamos aquí por ti. Él tiene derecho a saber quién eres. No más que eso. Lo sé, no quiero que me perdones, Isadora. No espero nada. Eso es lo único sensato que has dicho en años». Mateo volvió, y los dos pasaron horas armando aquel puzzle en la mesa del salón. Yo los observé desde el marco de la puerta, como si fuera una espectadora ajena a mi propia vida. Cada gesto de Alejandro era torpe, contenido, como alguien que temía romper algo frágil. Y por primera vez, entendí que él también era una ruina de sí mismo. Esa noche, me quedé a dormir en una habitación de huéspedes. El mar rugía detrás de las paredes, y en la oscuridad escuché pasos acercándose. La puerta se entreabrió. «¿Estás despierta?» «Sí». Él entró sin encender la luz. Se sentó en el borde de la cama, dejando un espacio entre nosotros. Yo necesitaba verte. No sabía cómo seguir después de todo. Cuando creí que habías muerto, algo dentro de mí también murió. Pero no por amor, sino por culpa. Guardé silencio. Sus palabras no me enternecían, me dolían. «No me importa cómo te sientes, Alejandro. No estoy aquí para curarte». «Lo sé, pero necesitaba decírtelo». Nos quedamos así, en silencio, hasta que él se levantó y salió. Cerró la puerta con suavidad, y por primera vez sentí que una etapa se había cerrado realmente. Al día siguiente, cuando nos despedimos, Mateo le dio un abrazo corto, tímido, pero real. Y eso fue más de lo que Alejandro merecía. En el coche, mientras bajábamos por la colina, Mateo me miró. «Ese hombre es mi padre, ¿verdad?» «Sí, amor». «¿Va a vivir con nosotros ahora?» Negué con la cabeza. «No, pero si tú quieres, podrás verlo algunas veces. Solo si tú quieres». Él pensó unos segundos. «Está bien, me cae bien.
pero no tanto como Esteban. Reí suavemente, sintiendo que, al fin, todo se ponía en su sitio. Pero la calma duró poco. Apenas llegamos a Madrid, Lara me recibió con los ojos enrojecidos, el móvil en la mano. «Tenemos un problema», me dijo. «Guillermo desapareció». Cuando Lara me dijo que Guillermo había desaparecido, una parte de mí no lo quiso creer. Era imposible. Él no era como ellos. No podía haber huido. No después de todo lo que construimos juntos. No ahora que lo teníamos todo. ¿Desaparecido cómo?, pregunté, intentando mantener la calma. No fue a su trabajo. No contesta el teléfono. No ha pasado su tarjeta en ningún sitio desde hace 48 horas. Y esta mañana, alguien irrumpió en su piso. No se llevaron nada, pero lo revolvieron todo, como buscando algo. Sentí un nudo en el estómago. La policía... Dicen que no pueden hacer nada hasta pasadas 72 horas. Pero Isa, esto no es una desaparición común. Alguien lo está cazando. Mi primer impulso fue llamar a Esteban. Desde que entregó el informe a los medios, se había mantenido bajo perfil. Trabajaba ahora como escolta privado para una organización de mujeres en riesgo. Aún así, no dudó en acudir en cuanto lo contacté. ¿Tienes enemigos nuevos?, preguntó al llegar, directo como siempre. ¿Nuevos? Tengo una lista que necesitaría otro piso para guardar. Lo que quiero decir es... ¿Alguien más, fuera de los del Valle? Pensé unos segundos. Mi cabeza aún giraba con las imágenes de Galicia. Con Mateo y Alejandro montando el puzzle, como si nada de esto existiera. Guillermo habló de nombres, de políticos, empresarios, campañas financiadas con dinero sucio. Quizás tocamos a alguien más de lo que creímos. Esteban asintió, serio. Necesito ver el material que tenían juntos. Todo. Puede que él lo haya escondido en algún lugar seguro. Lara trajo el disco duro que Guillermo nos había dejado, pero también una carpeta que él guardaba en su maletín, con notas escritas a mano, diagramas, fechas. Entre las páginas encontramos un detalle que me erizó la piel. Una tarjeta de embarque rota. Vuelo a Lisboa. Salida. Hace 36 horas. ¿Por qué no nos dijo que iba a Portugal?, pregunté, más a mí misma que a ellos. Esteban examinó la tarjeta y notó un código en la parte trasera. Era una dirección escrita a mano. Un apartamento en el Bairro Alto, en Lisboa. «Voy a ir allí», dije de inmediato. «No», intervino Esteban. «Yo voy primero. Si todo está bien, te aviso, pero no te arriesgues. Si alguien lo está buscando, tú eres el siguiente objetivo. Ya me arriesgaron demasiado tiempo. No voy a quedarme sentada». ¿Y Mateo? Eso me detuvo. Lo miré, jugando con su tablet en el sofá, ajeno a todo. Él se queda con Lara. Y tú vas conmigo. No discutas. Esteban me sostuvo la mirada, y por primera vez, no dijo que no. Lisboa olía a sal y humedad. Las calles empinadas y los tranvías antiguos contrastaban con la urgencia que sentía en el pecho. El apartamento estaba en un tercer piso, sin timbre, sin cartel. Esteban forzó la cerradura con habilidad. El lugar estaba limpio, demasiado limpio, sin rastros de vida. Pero en una esquina, detrás de una cortina, encontramos una caja metálica pequeña. Dentro, un pendrive y una carta dirigida a mí. «Isadora, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Sé que vendrían por mí tarde o temprano. Lo que descubrimos era más grande de lo que imaginamos. No me arrepiento. Te dejo aquí todo lo que tengo. Usa esto como creas mejor. Confío en ti. Confío en que tú harás justicia, incluso si yo no puedo». Mis manos temblaban. Esteban tomó el pendrive, lo metió en un lector portátil. En la pantalla apareció una lista de nombres. Y uno brillaba entre todos. Álvaro San Juan. Senador. Exministro. Figura pública impecable. Y, según los documentos, uno de los grandes lavadores de dinero del Clan del Valle. «Esto es una bomba», dijo Esteban. «Por eso se lo llevaron», murmuré. «¿Y qué vas a hacer?» «Voy a dárselo a alguien que no pueda ser comprado». Esa misma noche, contacté con una periodista independiente, Irene Salvatierra. Había sido perseguida por destapar escándalos de corrupción. Era la única en quien confiaba. Le entregué el material, le conté todo, y cuando terminé, me miró fijamente y dijo:
Esto puede costarte la vida. Ya me la costó una vez. 3 días después, la noticia explotó. Red política expuesta en relación con el caso del Valle. Vínculos con el senador Álvaro San Juan. Pero la alegría duró poco, porque justo cuando creí que habíamos ganado, recibí un mensaje de un número desconocido. Una imagen. Guillermo. Atado. Con un golpe sangrante en la ceja. Y un texto. Si no quieres que sea el próximo cuerpo sin nombre, deja de jugar con fuego. El frío no venía del clima. Venía de dentro. De ese tipo de miedo que se instala en los huesos y no te deja respirar. La imagen de Guillermo, amarrado, ensangrentado, con esa mirada que no pedía ayuda sino tiempo. No podía sacarla de mi cabeza. Había leído esas amenazas antes, en correos filtrados, en mensajes anónimos, pero esta era distinta. Esta tenía nombre y rostro. Esteban no necesitó que le dijera nada. Tomó el móvil, hizo varias llamadas. Sus contactos, sus viejos conocidos de la policía, incluso gente con la que yo prefería no saber cómo se comunicaba. Él también estaba asustado, y eso era grave. No sabemos dónde lo tienen, y si nos apresuramos, puede ser peor, me dijo, su voz más baja de lo normal. No me importa, no voy a dejarlo solo. Isa, esto ya no es una venganza contra tu exfamilia. Esto es una red criminal, gente que no tiene miedo de matar. Tampoco yo, no después de todo lo que pasé. Tú tienes un hijo, tienes que pensar en eso. Esa frase me cayó como un martillo, porque tenía razón, porque a veces ser madre y ser justicia no van por el mismo camino. Pero ¿cómo podía mirar a Mateo a los ojos si dejaba morir a alguien que creyó en mí, que me dio las claves para desmantelar un imperio podrido? Vamos a sacarlo de ahí, como sea, dije. Esa noche no dormimos. Lara, con sus conocimientos de redes, logró rastrear el origen aproximado del mensaje. Un servidor en Valencia. Con ayuda de Esteban conseguimos más pistas. Una propiedad rural abandonada a las afueras de Alcira, registrada a nombre de una empresa fantasma, que aparecía en uno de los documentos filtrados por Guillermo. Era la única pista. Yo iré sola, dije, al ver cómo Esteban revisaba su pistola. Ni lo sueñes. Tú y Lara se quedan con Mateo. Si algo me pasa, quiero saber que él no estará solo. Isadora, esto es mío, Esteban. Déjame terminar lo que empecé. El camino a Valencia fue largo, lleno de pensamientos, de memorias, de esos silencios que solo se tienen antes de una guerra. Cuando llegué a la finca, ya caía la noche. La puerta estaba entreabierta, como una invitación. Avancé con cautela. No había luces. El lugar olía a humedad, a óxido, a encierro. Y entonces lo oí, un quejido, bajo, ahogado. Seguí el sonido hasta una pequeña estructura de ladrillo. Forcé la cerradura. Dentro, en una silla de metal, estaba Guillermo. Roto, pero vivo. Isadora, susurró. No deberías estar aquí. Tampoco tú. Me agaché para soltarle las cuerdas. Justo entonces, una voz se alzó detrás de mí. No te muevas. Era un hombre alto, con una máscara negra y un arma apuntándome directo al pecho. No tenía que hablar más. Ya entendía todo. No tienes idea de en qué te metiste, dijo acercándose. Esto va más allá de los del Valle. Has cavado tu propia tumba. Sonreí cansada de amenazas. Lo mismo me dijeron cuando tenía 5 semanas de embarazo, sola, enferma, tirada en la calle. Levantó el arma, y entonces, un disparo. Él cayó. No por mí. Esteban apareció tras él, con el arma aún humeante en la mano. Dijiste que viniera sola, pero te conozco demasiado bien. Lo abracé. No podía llorar, no en ese momento. Guillermo estaba débil, pero lúcido. Lo sacamos de allí entre los dos. No hicimos preguntas, solo corrimos. Una semana después, Guillermo estaba ingresado en una clínica segura. No quiso protección oficial, ni cámaras. Solo pidió silencio. Quería desaparecer. ¿Lo vas a hacer?, le pregunté, sentada junto a su cama. Sí, todo esto me quitó demasiado, pero a ti no te tiene que quitar más. Me quitaron todo una vez. Esta vez no. Me dio una carta, su testamento, su renuncia a cualquier vínculo con los del Valle.
y la donación de todos los fondos recuperados a una red de apoyo para víctimas de violencia y corrupción. Tú sabrás qué hacer con esto. Y se durmió. Esa misma tarde, regresé a casa. Mateo corrió a abrazarme. Me aferré a él como si fuese el único ancla en mi mundo. Mamá, ¿por qué tienes los ojos rojos? Porque a veces llorar es también ser fuerte. Y entonces llegó un mensaje nuevo a mi móvil. No era una amenaza, era una invitación. La familia del Valle exigía una reunión privada. Conmigo. La invitación era clara, fría, formal. Esperamos contar con su presencia. Será la última vez que el apellido del Valle se reúna bajo un mismo techo. La dirección era un palacete en Toledo, un lugar al que, irónicamente, nunca me habían llevado mientras fui parte de su familia. Una propiedad que usaban para asuntos delicados, según había escuchado en susurros durante las cenas opulentas que solían celebrar en Madrid. Es una trampa, me dijo Lara con el ceño fruncido. Están desesperados. Quieren silenciarte. Que lo intenten, respondí, con una frialdad que incluso a mí me sorprendió. No llevaba miedo en la maleta. Llevaba pruebas, grabaciones, documentos, el respaldo completo de lo que Guillermo y yo habíamos expuesto. Todo en un pendrive escondido en la suela de mis zapatos, por si no salía de allí caminando. Esteban, pese a mis protestas, me escoltó hasta Toledo. Se quedó en el coche, alerta, como un lobo a la espera del disparo. Entré sola. El palacete era enorme, silencioso. Una mezcla entre mausoleo y museo. Y allí estaban, sentados como fantasmas de un linaje en ruinas. El padre de Alejandro, que había sido liberado bajo fianza, su hermana menor, a quien apenas conocía, 2 abogados, y en el centro, como siempre, ella, la madre de Alejandro. «Qué alivio que hayas venido», dijo, con una sonrisa gélida. «No vine a escuchar mentiras», repliqué. «Así que mejor empiezan». «No estás aquí para oír», intervino el abogado mayor. «Estás aquí para negociar». «¿Negociar qué? ¿Su silencio?» Solté, y el eco rebotó por los muros antiguos como un disparo. Exactamente. Ahora fue el padre de Alejandro quien habló. Todos tenemos un precio, y el tuyo puede ser más alto que una venganza. Podemos garantizarte una vida cómoda, recursos para tu hijo, protección. Incluso podrías manejar parte de la fundación que tú misma ayudaste a recuperar. Me reí. Fuerte, casi con lástima. Después de todo lo que me hicieron, ¿creen que pueden comprar mi silencio? No seas ingenua, dijo la madre, entrecerrando los ojos. Tú ya perdiste. No tienes idea de a quién has arrastrado con esto. Hay nombres que no están en tu lista, y esos nombres no perdonan. Me acerqué lentamente. Dejé sobre la mesa una fotografía. Guillermo, en la clínica. Vivo. Tampoco ustedes. Pero esta vez no va a funcionar. Sus rostros se tensaron. La fachada de superioridad se quebró. Él está fuera del país. Mentí con convicción. Testificará ante jueces internacionales si es necesario. Y cada intento de silenciarlo o de dañarme será otro clavo en su ataúd legal. ¿Y qué quieres?, preguntó finalmente el padre, derrotado. Me incliné hacia él. Clavé los ojos en los suyos. Quiero su caída. Total. Que este apellido desaparezca. Que cada bien sea confiscado. Que cada víctima tenga justicia. Y si me siguen, si me amenazan, si se acercan a mi hijo, no tendrán dónde esconderse. No me interesa el dinero. Me interesa la verdad. Silencio. La madre de Alejandro bajó la mirada por primera vez. No habló más. Salí de allí con la sensación de haber firmado una sentencia. No sabía si para ellos o para mí. Esa noche, al llegar a casa, Mateo me esperaba con una hoja de papel en la mano. «Mira, mamá, escribí algo en el cole. ¿Quieres leerlo?» Tomé la hoja. Era una redacción titulada «Mi héroe». Mi héroe es mi mamá, porque lucha contra gente mala, pero no tiene capa. Solo tiene fuerza, y cuando estoy triste, me abraza hasta que pasa. No tiene miedo, pero dice que tener miedo a veces es parte de ser valiente. Mi mamá cocina como una maga, y aunque a veces está cansada, nunca deja de pelear por lo que es justo. Se me nublaron los ojos. ¿Te gusta?, preguntó, inocente. Me encanta, Mateo. Me has hecho más fuerte que nunca.
Lo abracé. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré de alivio. Pero no duró mucho. Al día siguiente, al salir del colegio, Mateo no estaba donde debía. Su profesora me miró confundida. Pensé que lo había recogido Esteban. Mi corazón se detuvo. Y entonces mi móvil sonó. Un número oculto. Respondí. «Hola». «Isadora», dijo una voz grave. «Nos vemos pronto. Esta vez será tu turno de sufrir». La sangre me abandonó en un instante. No podía respirar. No podía pensar. Solo esa frase me taladraba el cráneo. «Esta vez será tu turno de sufrir». Mateo. Mi hijo. Mi pequeño. Mi única luz en medio de tanta oscuridad. Esteban no respondía al teléfono. Lara tampoco. La profesora ya había llamado a la policía, pero yo sabía mejor. Esto no era un secuestro común. Esto era personal. Corrí. No sé cómo llegué al coche, ni cómo conduje. Solo recuerdo gritarle al volante. «Adiós», a mí misma. Recuerdo pensar, no puedes perderlo. No ahora. No después de haber sobrevivido a tanto. Mi móvil vibró. Otro mensaje. Una dirección. En las afueras de Madrid. Un descampado donde alguna vez hubo una nave industrial. Ninguna exigencia. Ninguna palabra. Solo el lugar. Como si supieran que no necesitaban más. Yo iba a ir. Siempre iba a ir. Llegué en menos de 20 minutos. El lugar estaba abandonado. Polvo, hierro oxidado, cristales rotos. Un silencio tan denso que dolía en los oídos. «Mateo», grité. «Estoy aquí, mi amor». Nadie respondió. Avancé entre los escombros, con el corazón explotándome en el pecho. Y entonces lo vi. Una silueta. Pequeña. Amarrada a una silla. Un saco cubriéndole la cabeza. Corrí. Tropecé. Me levanté. «¡Mateo!», grité, quitándole el saco. «Estoy aquí». Pero no era él. No. No era mi hijo. Era un muñeco. Un maldito muñeco con una grabadora atada al pecho. La voz que salió era mía. De una entrevista. Decía: «Haré todo lo que sea necesario por proteger a mi hijo. Todo». Y entonces lo supe. Esto no era un rescate. Era una trampa. Giré sobre mis talones justo cuando sentí la presión fría del cañón en mi nuca. «Qué predecible, Isadora», dijo una voz que conocía, que maldecía. Tan fuerte y tan estúpidamente emocional. La madre de Alejandro, vestida de negro, impecable, con una pistola en la mano y una mirada que ya no era humana. «¿Dónde está mi hijo?», escupí. «¿Crees que puedes destruir un imperio y salir impune? ¿Que puedes humillar a mi familia frente al país y quedarte con todo? ¿Dónde está?». «Está bien, por ahora. Está con alguien que lo cuida muy bien. Si le tocas un pelo...». «¿Qué? ¿Vas a matarme? ¿A gritar? Nadie te va a oír aquí. Nadie vendrá a salvarte». Sonreí. Porque en parte tenía razón, pero ella no sabía todo. «Tienes razón, nadie viene a salvarme». Mi mano se movió a un botón oculto en el interior de mi chaqueta. Lo presioné 2 veces, y entonces escuchamos el zumbido. Drones. 2. Uno sobrevolando el lugar, otro posado en un poste cercano, grabando. Y la voz de Lara, clara, amplificada por el altavoz. «Estás en vivo, cabrona. Cada palabra, cada gesto. Todo el país te está viendo». La madre de Alejandro parpadeó, atónita, pero no bajó el arma. «Tú no entiendes. Este país necesita familias como la mía. Somos el orden, la sangre limpia». «No, sois la podredumbre». Y antes de que pudiera reaccionar, una figura se lanzó sobre ella desde la oscuridad. Esteban. Se la llevó al suelo con fuerza. La pistola se disparó. El eco rebotó por las paredes. Pero nadie cayó. Ella gritó. Luchó como una fiera. Pero Esteban la redujo en segundos. Yo me arrodillé. Temblaba. No de miedo. De rabia contenida. De años silenciada. «¿Dónde está Mateo?», le grité, mientras ella escupía sangre y odio. «Tú no lo mereces. ¿Dónde está mi hijo?». «¿Desgraciada?». Mi voz era un rugido que no reconocía. Ella rió, aún en el suelo. «Muy tarde. No llegarás a tiempo». Esteban me miró. «Llamada entrante», dijo, mostrándome su móvil. Era Lara.
Isa, lo tengo. Mateo está con Guillermo. Él se lo llevó al convento de Segovia. Lo escondió antes de desaparecer. Está bien, lloré. Caí de rodillas. No por debilidad, por alivio, por haber ganado, por no haber perdido. Horas después, en la tranquilidad del convento, abracé a Mateo como si fuera la primera vez. ¿Estás bien, mamá? Sí, mi vida, ya estamos a salvo. ¿Podemos ir a casa? Sí, pero no a cualquier casa. Me miró, curioso. A una nueva, donde nadie nos encuentre jamás. Pero no era cierto, porque la próxima vez no me escondería. La próxima vez sería yo quien encontraría. Y cuando eso ocurriera, el apellido del Valle no sería más que una sombra borrada de la historia. El tiempo no cura, pero acomoda. Y con el paso de los meses, mi vida y la de Mateo encontró un nuevo equilibrio. No fue inmediato, ni fácil, pero fue real. Nos mudamos a un pueblo pequeño cerca de Salamanca, donde nadie pronunciaba el nombre del Valle con reverencia ni con escándalo. Allí abrí un restaurante modesto, Casa Alma. Solo teníamos 5 mesas, una cocina abierta y el mejor pan de masa madre que jamás hice en mi vida. Mateo ayudaba después del cole, recogía platos, se metía en la cocina a probar caldos y hacerme reír. Por primera vez en años, vivíamos. Pero la historia, como todas las grandes historias, necesitaba su cierre. Y no solo el mío. Alejandro nunca volvió a intentar contactarnos. Después de la caída de su madre y del escándalo final transmitido en directo, huyó del país con documentos falsos. Pero fue capturado en la frontera con Andorra por la Interpol. Ahora cumple una condena de 18 años en la prisión de Soto del Real. Las cámaras lo captaron la última vez cabizbajo, envejecido, irreconocible. Su abogado pidió clemencia. Yo no me presenté al juicio. No necesitaba verla. Ya no. Su madre, condenada a cadena perpetua por múltiples delitos, fue internada en un centro penitenciario especial tras sufrir un episodio psicótico en su celda. Repite constantemente que el linaje debe resurgir. Nadie la escucha, nadie la visita. El padre de Alejandro falleció de un infarto antes de ser sentenciado. Según me dijeron, fue en su despacho, rodeado de retratos familiares. Una última ironía de una vida construida sobre apariencias. Tina desapareció del mapa. Con el dinero que robó, se refugió en algún lugar del Caribe. La Interpol aún la busca. Pero a estas alturas, a nadie le interesa mucho. Guillermo, después del rescate, cumplió su palabra. Desapareció sin dejar rastro. Solo recibí una postal meses después, sin remitente. Solo una frase: la justicia fue tuya. Gracias por darme una razón para creer. Nunca supe si era de él, pero me bastó. Esteban se quedó en Madrid, liderando una organización de rescate y apoyo a mujeres víctimas de abuso institucional. Nos escribimos de vez en cuando. A veces, viene al pueblo y se queda a comer. Siempre le reservo su mesa favorita junto al ventanal. Lara se convirtió en socia del restaurante. Su cocina vegana revolucionó el menú. A veces la veo llorar frente al ordenador, escribiendo artículos para su blog donde narra todo lo que vivimos. Nunca pone nuestros nombres reales, pero las historias duelen por su verdad. Y Mateo, mi Mateo, cumplió 7 años hace un mes. Me pidió una bici y una tarta con forma de dragón. La tuvo. También una promesa. Mamá, cuando sea grande quiero ser chef, como tú. Pero también quiero proteger a la gente, como Esteban. Entonces serás mejor que todos nosotros, mi vida. Él sonrió, como si no llevara el peso de una historia que casi lo arranca del mundo. Una mañana, mientras cortaba cebolla en la cocina, sonó el timbre. Abrí la puerta. Era una mujer, joven, despeinada, con un niño de 2 años en brazos. ¿Tú eres Isadora? Sí. Me hablaron de ti, de que ayudas a mujeres que no tienen dónde ir, que han sido perseguidas. La miré, y no pregunté nada. Pasa, tenemos sitio, y sopa caliente. Ella entró, y supe entonces que todo lo que hice, todo lo que perdí, había valido la pena, porque ahora yo era la que abría puertas. Y así terminó todo. No con aplausos, no con una portada de revista. Terminó en silencio, en la calma, en el derecho a empezar de nuevo. Y eso, para mí, fue la verdadera venganza.